Hola a todos, nosotros somos del canal Descomplicando la Farmacología de la UNIDA, Universidad de Integración de las Américas, Ciudad del Este, y en este video vamos a empezar hablando sobre los psicofármacos hipnóticos. Somos del grupo 6, me llamo Bruna Prima y vamos a empezar con la presentación. Bueno, y ahora lo más importante, ¿qué es un fármaco hipnótico? Un fármaco hipnótico es aquel que tiene como función inducir el sueño. Los fármacos hipnóticos se caracterizan por generar efectos como la sonolencia y colaborar con el inicio del mantenimiento del sueño. Son fármacos que se utilizan cuando hay dificultades en el dormir y que provocan un malestar o que intervienen en las actividades de la persona. Los trastornos del sueño son una de las causas más frecuentes por las que consultan los pacientes a los médicos clínicos y los hipnóticos son las medicaciones que más se prescriben. Un fármaco hipnótico age en el sistema nervioso central, alterando el comportamiento, el humor, la percepción y las funciones mentales. Son usados para el tratamiento de trastornos psiquiátricos con el objetivo de estabilizar las sensaciones. Los psicofármacos son un grupo de agentes farmacológicos más utilizados por la población en general, muchas veces de forma equivocada y sin prescripción, apenas para aumentar la sensación de bienestar. Eles são classificados em muitas categorias, dependendo da ação desejada ou de acordo com a sintomatologia ou patologia por la qual são indicados, como ansiolíticos, sedativos, hipnóticos, antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores do humor, anticonvulsionantes e estimuladores do sistema nervoso central. ¿Qué es insomnio? El insomnio es una enfermedad definida por la dificultad para dormir, para continuar durmiendo o incluso despertar más temprano que de costumbre. También por no poder volver a dormir. A pesar de ser relacionado solamente con la primera definición generalmente, el insomnio puede ser manifestar de diferentes formas en cada persona. Es importante entender que el insomnio no es apenas no conseguir dormir el suficiente. Essa síndrome está más relacionada con la calidad del sueño que con la cantidad, una vez que cada organismo necesita de un número distinto de horas para se recuperar completamente. Existen tipos de insomnio. Insomnia corta es conocida por se manifestar por un corto periodo de tiempo, generalmente relacionada a situaciones puntuales de estrés y cambio de la rutina. Tienen un sueño de duración de más o menos 5 o 6 horas por lo menos y 3 despertares nocturnos. Y despertar precoz en la madrugada con difusión para conciliar el sueño. El insomnio puede ser según la duración. Transitorio, no más de 3 días. Corta duración, no más de 3 semanas. Y larga duración, meses o incluso años. El insomnio crónico es aquel que tiene problemas para dormir por meses o años. Las fases y los ciclos del sueño. Ni todo sueño o descanso es igual. Nuestro sueño es cíclico y se divide en ciclos de aproximadamente 90 minutos que se repiten durante 8 horas, que es lo recomendable para pasarnos durmiendo. Tenemos la etapa 1, que es la primera etapa. Comprende aproximadamente los primeros 10 minutos del sueño, desde que estamos en un periodo de descanso y vigilancia hasta cuando nos adormecemos. Es una etapa de transición. La fase 2, o etapa de sueño ligero, es la fase que ocupa entre 50% de nuestro ciclo del sueño. Es la etapa en que el cuerpo va desconectando lentamente de aquello que hay en nuestro entorno y tanto nuestra respiración como nuestro ritmo cardíaco se va relajando. Dentro de esta fase se suceden etapas de gran actividad cerebral con otras de menor intensidad, algo que hace que sea muy difícil despertarnos cuando estamos en ella. En la fase 3 se trata de una etapa corta, de apenas 2 o 3 minutos, en la que nos acercamos al sueño profundo. Durante las fases 3 y 4 del ciclo del sueño es cuando nuestro cuerpo se encuentra en estado de relajación profunda. La fase 4 es el sueño profundo, que suele ocupar por lo menos 20% del ciclo del sueño.
es la etapa más importante de todas porque esta va a determinar la calidad del sueño. En ella es difícil despertarnos porque nuestro ritmo respiratorio es muy bajo, así como nuestra presión arterial, que suele descender uns 10 a 30%. Tenemos la fase del sueño REM, que ocupa 25% de nuestro ciclo del sueño entre 15 a 30 minutos. Se denomina REM debido al movimiento constante de los globos oculares bajo los párpados. Esta fase se caracteriza por tener una alta actividad cerebral muy similar a que tenemos mientras estamos despiertos. Durante la fase del sueño REM, la actividad cerebral es muy alta, pero nuestros músculos se encuentran bloqueados. Es en la fase en que soñamos y captamos la información del exterior. En esta tabla de hipnóticos tenemos las benzodiazepinas, zolpidem, zolpidem y zaleplom. Podemos mirar que solamente la benzodiazepina no puede tener una administración prolongada y el zaleplom no funciona con mantenimiento del sueño. Esas informaciones vamos a ver más detalladas más adelante. Hablando sobre los fármacos hipnóticos, tenemos las clasificaciones: benzodiazepinas, los barbitúricos, otros que vamos a hablar más adelante, y la melatonina. Olá, soy Ana e eu vou falar sobre as benzodiazepinas. As benzodiazepinas são medicamentos psicotrópicos que atuam sobre o sistema nervoso central e diminuem a excitação neuronal, produzindo efeitos antiepiléticos, ansiolíticos, hipnóticos, amnésicos e relaxante muscular. Su nome, benzodiazepinas, deriva de sua estrutura molecular. Assim como mostra em la imagem, podemos mirar que há um anillo bencênico unido a um anillo de diazepínico, por isso seu nome, benzodiazepinas. El GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema neurocentral. Su receptor é uma proteína transmembrana composta por 5 subunidades que, associadas, formam um canal de cloreto. Em relação à cinética do canal de cloreto, os benzodiazepínicos aumentam o influjo do íon por aumentar a frequência de abertura do canal em la presença del GABA. O receptor GABA é o receptor inibitório acoplado a um canal iônico mais abundante em el sistema nervioso central. Su poro condutor é seletivo para íons de cloro e é modulado alostericamente por diferentes fármacos como as benzodiazepinas, os barbitúricos e também por el etanol. Este receptor é uma glicoproteína heteropentamérica formada por la combinação de múltiplas subunidades polipeptídicas. Se conhece classes de subunidades formadoras de poro, como alfa, beta, gama, e diversas isoformas para cada classe. As benzodiazepinas se dividem em grupos. Esta divisão se realiza em função do tempo de ação ou vida média de la droga. O primeiro de los grupos hace referência a los compuestos de duração ultra corta, já que tienen uma duração inferior a 6 horas de vida. Entre este tipo de composto se encontram la triazolam, la midazolam e el clorazepato. O segundo de los grupos se refere a aqueles cuja la duração é curta, que tienen uma duração um pouco mais prolongada, entre 6 e 12 horas de vida. Em este grupo aparecem os fármacos conhecidos como oxazepam e temazepam. Em terceiro lugar, se encontram os compostos de duração intermédia, el alprazolam, lorazepam e bromazepam se hallan em esta terceira classificação e sua vida média dura entre 12 e 24 horas. La última de las categorias de las benzodiazepinas
hacen referencia a los compuestos de acción larga. Es la que tiene el tiempo de acción más prolongado de todos los anteriores, con una vida media de más de 24 horas, entre los que se encuentran el diazepam y el clonazepam. Los principales fármacos con efectos hipnóticos tenemos el midazolam, nitrazepam, flurazepam, flunitrazepam, triazolam y lomertazepam. La mayoría de estos fármacos são fármacos com el tratamento para el insônio. As benzodiazepinas são medicamentos que se utilizam para tratar el insônio em todo o mundo. E sua ação é aumentar a afinidade del GABA, como nós outros havíamos comentado sobre seu sítio, né? É possível que já se sepa que o GABA é um neurotransmissor inibidor e, por lo tanto, sua maior atividade é conduzir à inibição da depressão do sistema nervoso central. Efectos farmacológicos de las benzodiazepinas a nível central temos sedação, hipnose, uma barra significativa em la ansiedade, relaxação muscular, atividade reduzida e também uma ação anticonvulsionante. E a nível periféricos, em altas doses, vamos a ter vasodilatação coronária e um bloqueio neuromuscular. Los efectos adversos de las benzodiazepinas tenemos la sonolência, la depressão respiratória, principalmente quando associado a el etanol e outro depressor do sistema nervioso central, como barbitúricos, anestésicos e opináceos. A utilização de los benzodiazepínicos para o tratamento do insônio apresenta algumas desvantagens, principalmente relacionadas àqueles medicamentos de rápido metabolismo, que podem causar insônia matinal e maior probabilidade de rebote com a descontinuação do medicamento. É importante pontuar também que deve-se evitar-se em el primeiro trimestre de embaraço.